Hermanos, bendecidos sean todos. Les saluda el pastor Efraín Díaz de la iglesia Nueva Generación en la ciudad de Lawrenceville, Georgia. Gracias por estar con nosotros. Hoy queremos entrar en nuestro estudio bíblico. Acuérdense que estamos dando a conocer el amor del Padre. Queremos que tú llegues a conocer el amor que Dios siente por ti. Hay un sinnúmero de textos que revelan el amor de Dios. Y queremos que tú lo llegues a conocer como un padre que ama, un padre amoroso, porque mucha gente lo conoce de tantas otras maneras, pero no mucha gente conoce a Dios como padre. Y Jesús hablaba de Dios como su padre. Él decía: mi padre y yo uno somos. Las cosas que yo hablo, las hablo porque mi padre me las dice. Él no podía hacer nada aparte de su padre, porque él conocía el corazón de su padre y conocía el amor inmenso que el Padre tenía por él y por toda la humanidad. Por eso la Biblia declara que de tal manera amó Dios al mundo, lo amó de tal modo nos amó, que dio lo mejor del cielo para salvar lo peor de la tierra. Pero hermano, te doy la bienvenida. Ves, busca tu Biblia. Hoy queremos estudiar un tema muy interesante, corto pero muy interesante. Queremos hablar hoy, hermanos y hermanas, queremos hablar hoy sobre gente que no tiene nombre. ¿Te has preguntado cómo se llamaba la mujer samaritana? ¿Alguna vez te has hecho la pregunta cómo era que se llamaba la mujer samaritana? Tantos sermones que hemos escuchado de la mujer samaritana, sin embargo, ese no es el nombre de ella. Ella no se llamaba la mujer samaritana. Era que la mujer era de Samaria, pero no se llamaba la mujer samaritana. Nosotros le hemos puesto el nombre de la mujer samaritana, pero ese no era su nombre. ¿Cómo se llamaba el joven rico? No se llamaba joven rico, era que el joven era rico. ¿Cómo se llamaba el cojo de la puerta hermosa? ¿Cómo se llamaba la mujer del flujo de sangre? ¿Cómo se llamaba la mujer adúltera que trajeron a los pies de Jesús y la tiraron? ¿Cómo se llamaban toda esta gente? ¿Cómo se llamaba el ciego? ¿Cómo se llamaba el leproso? ¿Cómo se llamaban los 10 leprosos? O sea, historia tras historia que han impactado nuestras vidas de una manera tremenda. Sin embargo, nunca hemos llegado a conocer el nombre de ninguna de estas personas. Y en una ocasión le pregunto a Dios: ¿por qué esta gente, estas historias tan impactantes, no tenían nombre esta gente? Es muy simple, porque esta gente nos representan a cada uno de nosotros. Nosotros somos esa gente. Y yo quiero hablarte hoy de una persona que tampoco tiene nombre, que también ha causado un impacto en nuestra vida y que hemos escuchado de sus historias una y otra vez. Yo quiero compartirla en este día, la quiero compartir contigo. Busca tu Biblia, hermano y hermana que me estás escuchando en este día. Busca tu Biblia y yo quiero que tú abras tu Biblia en uno de los libros de los 4 evangelios. En uno de ellos que se llama Juan. Ves al libro de Juan y yo quiero que tú busques en el verso, en el capítulo 6 de Juan. El evangelio según San Juan. Ok, hay 4 evangelios. Ok, está Mateos, Marcos, Lucas y Juan. El último del evangelio, Juan. Yo quiero que tú lo busques y lo abras en el capítulo 6. Hoy te vamos a hablar sobre una historia que tú has escuchado un sinnúmero de veces. Estoy seguro que la has escuchado predicar una y otra vez. Quiero hablarte sobre la señal milagrosa. Quiero hablarte sobre el milagro de los panes y de los peces. Estoy seguro que tú has escuchado esta palabra una que otra vez en tu vida. Yo quiero que entonces comencemos a leer y yo quiero que sigas conmigo en Juan capítulo 6. Oigan lo que la palabra de Dios establece hoy para tu vida y para mi vida. En el nombre de Jesús, oye lo que la palabra de Dios establece. Dice en Juan capítulo 6, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Hermanos y hermanas, acabamos de leer que la gente seguía a Jesús porque podían ver los milagros que Jesús hacía en los enfermos. Ahora, tienes que tomar en cuenta que también los discípulos podían ver los milagros que Jesús hacía en los enfermos. Los discípulos fueron testigos oculares de los milagros de Jesús, pero también la gente, la multitud le seguía porque podían experimentar. Fueron testigos oculares, veían todos los milagros que Jesús
estaba haciendo en los enfermos. Miren lo que dice el verso 3. Entonces subió Jesús a un monte alto y se sentó allí. Se sentó allí con sus discípulos. Entonces está Jesús sentado y están sus discípulos sentados con Jesús. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Mira qué interesante. Quiere decir que Jesús está sentado en el monte con sus discípulos y se vira para donde está Felipe y le hace una pregunta a Felipe, pero le hace una pregunta para probar a Felipe. Porque dice en el verso 6 que ya Jesús sabía lo que había de hacer. Hermano, yo quiero que tú entiendas que Jesús siempre sabe lo que va a hacer. A pesar de que haga preguntas, aunque Él haga la pregunta, Él ya sabe lo que va a hacer. Y quizás la pregunta que hace es para probarte. Esta pregunta que Él le hace a Felipe, Él le hace esta pregunta para probar a Felipe, porque dice en el verso 6, porque Él sabía lo que había de hacer. Entonces aquí venimos una prueba. Hay una prueba para Felipe. Hay una prueba que viene en forma de pregunta. Acuérdense que Felipe es testigo ocular de los milagros que Jesús estaba haciendo a los enfermos. Felipe veía los milagros que Jesús estaba haciendo. Los veía. Entonces le hace la pregunta y ahora vamos a escuchar las contestaciones. Porque en las contestaciones que vamos a escuchar representa un sinnúmero de cristianos dentro del reino de Dios. Vamos a ver cuál es la contestación del primer cristiano dentro del reino de Dios. Así como Felipe, hay muchos cristianos dentro del reino de Dios hoy en día, muchos, que contestarían de la misma manera que contestó Felipe. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Miren la contestación. Acuérdense que la pregunta fue para probarle, porque Jesús sabía lo que había de hacer. Aquí vemos a Felipe contestando: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de esta gente que han venido a verte puedan comer un poquito. ¿Por qué? Porque dentro del reino de Dios te vas a encontrar gente como Felipe. Gente que te van a decir que es imposible lograr lo que nos hemos propuesto. Te vas a encontrar gente que te va a decir: mira, no lo hagas, te va a salir mal, no emprendas ese sueño, no abras ese negocio, no te vayas al ministerio, no hagas aquello. Porque te vas a encontrar gente que te van a decir que no va a ser posible. Que no va a ser posible hacerlo. Hermanos y hermanas, tenemos que tener cuidado con estar escuchando las voces que te dicen a ti que tú no puedes hacerlo. Acuérdate que la Biblia declara que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces te vas a encontrar gente que te van a decir que no puede. Por tanto, tienes que tener cuidado a quién le cuenta tus sueños.